100.9. Quédate en la clave. Ustedes ya saben lo que ocurrió, por lo menos lo que se informó que ocurrió respecto de el plan de descontaminación de Santiago y la restricción permanente a los catalíticos. No va a poder operar durante este año. Hay distintas versiones. La versión de Contraloría es que esto se entregó tarde y que se hizo prácticamente imposible poder aquilatar el plan para implementar medidas como restricciones permanentes a catalíticos que se habían anunciado que iban a ocurrir a partir del 2017 y por lo tanto probablemente va a tener que esperarse hasta el próximo año. Ernesto Gramsch es experto en polución atmosférica y académico de la Universidad de Santiago de Chile. Queremos conversar con él justamente sobre este tema. Don Ernesto, ¿cómo está? Muy bien, buenos días. Buenos días. Yo no quiero quedarme en la dinámica de qué fue lo que pasó, que no funcionó el plan, pero no puedo evitar preguntarle si es que cuando un plan se implementa sobre la base de enfrentar cosas como la contaminación ambiental, ¿qué tanto ese plan tiene que ir más allá de verificar a través de instrumentos que la contaminación está presente y decretar alertas o decretar emergencias o decretar restricciones? ¿Qué tanto tiene que irse más allá a hacer, si es que se puede, una suerte de calendario de congestión cuando no necesariamente coincida esa restricción con los momentos más malos de la contaminación? ¿Se entiende la pregunta, no? Es un poco complicado. Es referente a si por ejemplo, se podría flexibilizar la restricción dependiendo de cómo estén los niveles de contaminación, algo así. No, me expresé mal. Lo que yo digo es que cuando de pronto se advierte que la contaminación está muy alta, uno aplica automáticamente un plan, una restricción, una medida. Uh-huh. Sin embargo, cuando eso se quiere hacer en términos estructurales, permanentes, calendarizadamente, de pronto la contaminación, el momento malo del día o de la semana no coincide con la restricción. Se restringe porque le corresponde ese día o le corresponde ese mes o le corresponde esa semana al plan que se restrinja los catalíticos. Y la gente puede no entender por qué cuando no está tan malo la atmósfera se restringe. No, perfecto, sí. Lo que ocurre en realidad es que el plan tiende más bien a mejorar los niveles globales de contaminación. Y en niveles globales me refiero a los promedios anuales de contaminación en la región metropolitana. Entonces, para eso son mucho mejores medidas estructurales que hagan una restricción pareja, sin preocuparse de si es exactamente en el día que hay o en el día que no hay. Y en ese sentido es hacia donde apunta la restricción a los catalíticos. Y ahora ahí hay un detalle que hay que tener bien en claro. Los catalíticos, uno habla de catalíticos pensando que solo emiten por el tubo escape, pero resulta que los autos, catalíticos o no, emiten también por el hecho de que circulan y el hecho de que se produce desgaste de motores y desgaste de piezas. Por lo tanto, los autos, aunque sean completamente nuevos, igual van a emitir al aire. Por lo tanto, esa medida estructural es bastante buena en términos de contaminación. Estamos conversando con el doctor Ernesto Gramsch, experto en polución atmosférica y académico de la Universidad de Santiago de Chile. Hay un punto que siempre es delicado en este tema de la restricción a los catalíticos, que básicamente sigue la siguiente línea. A ver, a mí me dijeron en algún momento dado, cámbiate de tu auto al catalítico porque no iba a tener este problema. Y sin embargo, la contaminación siguió avanzando y ahora se tiene que restringir a los catalíticos. Claro, sí, bueno. La pregunta mía es ¿por qué una medida como adquirir un auto catalítico eventualmente iba a hacer bajar los niveles peligrosos de contaminación
Bueno, no resultó, de alguna manera usted dijo, porque el catalítico contamina mucho más allá de por la combustión, por un montón de otras cosas, por levantar polvo, por existir. Claro, Solamente. claro. ¿Cuáles son los factores de la contaminación que nosotros hoy día estamos enfrentando ahora? Bueno, ahí hay que mirar un poquitito la historia. Cuando se hizo la restricción a los vehículos, los no catalíticos en esos tiempos emitían mucho por el tubo de escape y por lo tanto la cantidad comparativamente lo que emitían por el tubo de escape era mucho más que lo que emitían por el resto de por desgaste o por levantamiento de polvo. Y eso ha ido cambiando porque los vehículos han mejorado mucho. Ahora, lo que ocurre es que también en esos tiempos había mucho menos vehículos. Qué sé yo, hace 6, 8, 10 años atrás habían cerca de 600.000 vehículos en Santiago. Ahora hay cerca de 1.600.000, o sea, ha aumentado 1000 veces la cantidad de vehículos, 1000 veces, no tanto, pero ha aumentado mucho la cantidad de vehículos, por lo tanto, la suma de todo eso es lo que produce la contaminación. Doctor, ¿qué tanto nos influye a nosotros lo que está pasando en otras partes del mundo, donde, por ejemplo, en Estados Unidos, un gobernante desecha, por ejemplo, que se apliquen estudios de impacto ambiental a nuevas inversiones o que vuelve a recarbonizar la economía? ¿Qué tanto eso puede afectarnos, dado que Trump está haciendo eso de la misma forma como de alguna manera funcionaba o intentaba funcionar este plan de descontaminación que está basado en decretos y no está basado en leyes? Claro, bueno, ahí en parte es un tema político eso, y ahí yo no sé tanto cómo funciona la cosa, pero es cierto, nosotros tendemos a copiar o a hacer mucho de lo que hacen en Estados Unidos o en Europa, y de hecho gran parte de la normativa ambiental que tenemos nosotros es muy parecida a la normativa que tienen en Estados Unidos o en Europa. Ahora, sería una lástima si es que empezamos a hacer lo que está haciendo ahora Estados Unidos, que es relajar las medidas ambientales. Sí. Espero que no pase. ¿Qué supone usted que debiera hacerse para, por ejemplo, enfrentar el tema de la contaminación ambiental en la región metropolitana? ¿Cómo deberían ser los planes? ¿Dónde debieran apuntar? El plan que tenemos ahora, que es el plan el plan actual, que no ha sido aprobado todavía, ese yo creo que va en muy buena dirección, porque los mayores emisores en las ciudades son, por un lado, los vehículos, que tienen cerca del 40% del total del material particulado. Estoy hablando promedios anuales. Y la otra gran fuente son la combustión domiciliaria de leña, distintos cocinas, qué sé yo, quemas abiertas y otros tipos de biomasa parecida. Ahora, atacar esos dos ámbitos es lo que hay que hacer por ahora. Y en ese sentido, ojalá siguiéramos así. Y esto tiene que atacarse básicamente a través de conductas que hace el usuario, o también debe hacerse un hincapié mayor en conductas que hacen, por ejemplo, las empresas. ¿Qué tanto ha sido la conversión de las empresas hacia métodos, energías, combustiones que sean más limpias y menos contaminantes? También tienen responsabilidad las empresas. Ahora, si uno mira las cantidades, de acuerdo al plan de descontaminación, las empresas tienen cerca del, no me acuerdo exactamente, pero debe ser del orden del 15 o 20% del total. Por lo tanto, es comparativamente poco si uno mira la leña o los vehículos. Así que, pero las empresas también tienen restricciones y en el nuevo plan también se le aplican nuevas restricciones, compensación de emisiones y otras cosas. Así que podría decirse a todos les toca. Déjeme preguntarles, no sé si es que está la estadística ya o más bien la proyección. Había, me imagino, una suerte de estimación
respecto de qué tanto podía controlarse la contaminación ambiental si es que el plan de descontaminación que tenía que ver con los catalíticos se hubiese efectivamente implementado. Me imagino que esas cosas se modelan en computadores y se genera un grado de proyección. Como no va a pasar, ¿cuáles van a ser las estimaciones entonces de cómo va a aumentar, si es que va a haber una sobrecarga de contaminación? ¿Cómo se ve el periodo del año 2017 sin el plan en boga? Claro, lo que en realidad sin el plan en boga lo que podemos esperar es que se mantengan los niveles que hemos tenido hasta ahora. ¿Qué son? Qué sé yo, el promedio cerca de 30 microgramos por metro cúbico anual de material particulado fino. Eso es bueno, perdón, fíjeme un estándar ahí. No, es cierto, hay que hablar comparativamente. La norma es 20, por lo tanto estamos bastante por encima de la norma, y eso significa que hay efectos en salud, que tal como estamos ahora tenemos problemas de contaminación, y el plan apuntaba a disminuir esos niveles. Ahora, si no hay plan, lo que va a ocurrir es que vamos a tener más o menos lo mismo. ¿Hay algún país que fije un estándar que a usted, por ejemplo, le parezca susceptible de ser copiado? ¿Hay algún país que tenga relativamente condiciones similares a la nuestra y que haya hecho algo que nosotros no hemos hecho y que haya funcionado o que haya sido novedoso, innovador respecto del enfrentamiento contra el problema de la contaminación ambiental en las ciudades? Sí, o sea, hay ejemplos en distintos lugares del mundo, pero ahí también es importante señalar una cosa: el ejemplo de Santiago es uno de los mejores ejemplos en la mejora de contaminación ambiental en el mundo. aunque parezca raro, a pesar de toda la contaminación que tenemos, desde el año 89 hasta ahora, la contaminación ha bajado por lo menos, a ver, ¿cuánto teníamos el 89? Algo así como bajó más o menos de 70 microgramos por metro cúbico a 30. Y es una bajada más o menos continua que hemos tenido. Así que uno de los mejores ejemplos es casi Santiago, a pesar de que todavía tenemos niveles altos, pero es un buen ejemplo. Mira, esa es una buena información, ¿eh? Porque uno tiende a pensar que cuando hay episodios de alta contaminación y porque Santiago es un hoyo, rodeado de montañas y donde nada fluye demasiado rápidamente, uno tiende a pensar de que este debe ser uno de los peores lugares que hay en materia de contaminación. Claro, si el nivel no son buenos, son malos los niveles, pero es mucho mejor de lo que teníamos hace 15, 20 años atrás, eso de todas maneras. Y en ciudades grandes, doctor, como, qué sé yo, Los Ángeles en Estados Unidos, o Ciudad de México, ¿también se han producido bajas muy sensibles como la nuestra o han tenido muchos más problemas que nosotros? En general ellos tienen mucho más problemas que nosotros, porque hacen medidas, pero las medidas es mucho más difícil cumplirlas. Por ejemplo, Ciudad de México tiene un sistema muy bueno de medición, tienen muy buenos estudios de contaminación y han implementado un montón de medidas. Pero el problema que tienen es que cuesta mucho implementarlas en una ciudad tan grande como Ciudad de México, y además una ciudad en que en realidad la informalidad y la pobreza existe mucho más que acá en Santiago. Entonces cuesta mucho más implementar las medidas y que los efectos se noten. El doctor Ernesto Gramsch, experto en polución atmosférica y académico de la Universidad de Santiago de Chile, muchas gracias por este contacto, doctor. Muchas gracias, Fernando. Hasta luego. Opinión, información.